Comenzamos el desarrollo de lo prometido en la apertura. Nos acompaña el ex juez, doctor José Manuel García Porta. Una palabra, yo decía hace unos instantes, autorizadísima para hablarnos en materia de seguridad. Esta cuestión que no nos abandona, ¿no? Esta preocupación que siempre está presente en cuanto a la falta de seguridad o en cuanto a la inseguridad, como mejor lo quieran manifestar. Doctor, gracias por la presencia y bueno, siempre es oportuna su palabra, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que sí, es un medio de comunicación importante para transmitir la realidad social y económica que estamos viviendo. Realmente que sí. ¿Qué es lo que habría que modificar, que corregir, que cambiar para que quizás tal vez a lo mejor la situación en materia de seguridad pudiera ser diferente, pudiera ser distinta, después de tantos años, tantos gobiernos, tantas autoridades, tantos jueces que han pasado en el medio, ¿no? Bueno, sí, la problemática de la inseguridad es un tema grave, complejo, pero voy a tratar de resumirlo, de decir cuál es, no las causas, porque todos sabemos cuáles son las causas o el diagnóstico, sino realmente qué es lo que hay que hacer como gestión. Porque hoy la inseguridad es una de las máximas prioridades, tal vez la principal, porque es una situación que está afectando la vida, la libertad, el patrimonio, la salud de las personas. Y la inseguridad es un tema recurrente. Yo he sido juez 20 años, juez de instrucción 20 años, sin tener en cuenta lo anterior, que he sido fiscal, etcétera. Bueno, y cada vez la situación de la inseguridad es como la inflación en este país, es crónico, no se supera, no se soluciona. Y creo que el problema está, primero, yo fui juez en un sistema procesal distinto, que era la figura del juez de instrucción con su secretario y su equipo de colaboradores. Hoy está el MPA, o sea, el Ministerio de la Acusación, es un proceso totalmente distinto, la investigación está en manos de los fiscales, y los jueces son de la investigación penal para otorgar órdenes de allanamiento, etc. Pero por lo que parece, perdón Claudia, sería más efectivo lo anterior, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es mucho más efectivo lo anterior, y no es que era un sistema, como se decía los detractores, un sistema inquisitivo. No era inquisitivo. La instrucción estaba en manos del juez de instrucción que investigaba y resolvía la situación procesal, o un procesamiento, o sobreseimiento, falta de mérito. Y después era otro juez el que dictaba la sentencia. Fíjese que ahí había, digamos, primero una estructura buena, era un juzgado con el juez, el secretario, los mesa de entrada y los sumariantes, y donde había una estructura sólida, formada, y yo tenía todo mi equipo, y mi equipo me respondió durante años, hemos trabajado juntos, y dio mucho más resultado porque además el juez, yo tenía el contacto directo. Yo he sido un juez que salió un poco de la estructura edilicia del Palacio de Justicia y me acerqué a la realidad, a la sociedad, a los hechos. Y yo creo que eso era muy... Además el juez era el que podía investigar, no solo, y además decidir y resolver. Yo decidía allanar o investigar tal cosa y lo ejecutaba yendo personalmente o enviando una orden a la policía. Creo que la relación policía-juez ha sido correcta, que es lo que falta en este momento. Yo creo que en este momento hay un proceso de detracción y de destrucción de la policía. La policía no es mala palabra, la policía es necesaria. La policía no solo los subordinados de la justicia, sino, yo diría, los brazos ejecutores de la justicia, siempre bajo la dirección del juez. En este caso, los fiscales también deberían tener, y tienen, el manejo y la dirección de los policías. Pero a la policía hay que saberla dirigir, hay que saberla controlar, hay que darle todos los derechos que la ley le acuerda, o las facultades. La ley le da a la policía facultades inmensas, siempre bajo la dirección técnica del juez, en este caso de los fiscales. Y nosotros hemos pasado un proceso de detracción de la policía. ¿Hay casos de corrupción? Sí. También hay casos de corrupción en la justicia. Es más grave la corrupción judicial
que la corrupción de la policía. Porque vos, si hay un acto de corrupción de la policía, lo corregís inmediatamente. Cuando hay corrupción judicial, ¿cómo lo corregís? ¿Y cómo castigás eso? Entonces, volviendo a lo, y creo que es central para lograr un éxito en la gestión, es el trabajo, la horizontalidad en el trabajo de fiscal, de juez, policía. E inclusive, si querés también, el ministro de Seguridad del Poder Ejecutivo. Sí, ahora la inseguridad está atravesada por otro mal endémico ya, que es los narcos, digamos, el negocio narco y sus grandes comercios narcos, que creo que por ahí empieza otra gran cuestión. Claro. Bueno, ese es el otro gran tema, el gran aspecto de la inseguridad, que es el narcotráfico. Sobre todo lo vivimos tomando la provincia Rosario, una ciudad del narcotráfico. Ahora, ¿por qué avanzó tanto el narcotráfico? Usted piense que no es de ahora, es de estos años. El narcotráfico, por ejemplo, en Rosario viene de hace muchos años, sí. Donde se ha permitido la situación y ese ingreso. Bueno, ahora, el narcotráfico primero es competencia de la justicia federal. Son los señores jueces federales los que tienen que tomar la iniciativa y la gestión de poder poder, digamos, desbaratar esta banda mafiosa que sobre todo existen en los barrios marginales. Son barrios marginales dominados por mafias locales. ¿Y cómo se desbarata? Cuando acá hay dos aspectos, el narcotráfico como negocio y después el narcomenudeo. El narcomenudeo se quiso provincializar. No, dijeron, acá como competencia de la justicia provincial, no, hace falta una gran estructura. Yo creo que no es así, yo creo que hace falta coraje, decisión y coraje, porque usted, un kiosco en un barrio X que está envenenando a los jóvenes, usted con 2 testigos, usted hace un allanamiento y desbarata. ¿Qué es lo que no está sucediendo? ¿Qué es lo que no está sucediendo? Claro. No es que falla la gestión. Los jueces federales deberían tener una visión más realista y digamos, porque, a ver si entendemos, porque entre la prevención y la investigación hay una diferencia. Ellos, ¿qué dice la justicia? La prevención es responsabilidad de la policía. La policía es manejada por el poder político, o sea, el ministro de Seguridad. Nosotros no estamos en el despacho, encerrados, no tenemos nada que ver. Y no es un concepto relativo, no total. ¿Por qué? Porque justamente de la prevención, que la policía obtiene datos, porque la policía puede investigar por sí misma, iniciar una investigación por sí misma, o por denuncia. Siempre bajo la dirección técnica y la comunicación inmediata a los fiscales o al juez en aquel momento. ¿Y qué pasa? De la prevención la policía toma conocimiento, lo que he hecho yo. ¿Dónde hay delincuentes? Llegábamos al hueso de la cuestión. Es decir, ¿dónde están los delincuentes agazapados en barrios para poder a la noche salir a cometer determinados robos, etcétera? Esa tarea de investigación propia de la policía es la que acercaba a los jueces. Pero no solo ellos, los referentes sociales, los referentes barriales, hacían cola en tribunales, en mi despacho, para comentar, porque ellos lo vivían, eran rehenes. Entonces, en esa situación no tomaba, y yo ahí es donde ordenaba allanamientos masivos. Los allanamientos masivos no lo hice un año, lo hice 20 años, póngale 18, y daba resultados. Pero ahí yo ya iba con datos seguros sobre dónde iba a allanar. No quería dar 100 órdenes, me iba yo personalmente. Y ahí se desbarataban, se recuperaban las cosas robadas, se capturaban delincuentes con pedidos de prófugo de la justicia, etc. Y contestando al narcotráfico, yo creo que hace falta eso. Para desbaratar mafias locales hace falta mucho coraje, mucha decisión y una gestión que realmente, porque de nada vamos a obtener haciendo patrullajes. ¿Usted cree que no hay un plan? No hay plan. Lisa y llanamente no hay plan, por eso no, recuperada la democracia hace 40 años, no hay un proyecto de seguridad pública, una política de seguridad por prejuicios ideológicos.
no es darle a la policía un exceso de facultades, no. Darle las facultades que tienen, las facultades que la ley les da, pero al frente el juez o el fiscal. Eso es lo que es necesario. La policía con el juez a la cabeza, como eran los operativos cuando vos estabas en funciones, ¿no? Mire que yo hice 20 años procedimientos masivos. A veces yo tenía jamás un solo cuestionamiento, jamás. Al contrario, me da vergüenza decirlo, pero cuando yo llegaba con esos 150 policías, y la verdad, pero garantizaba la legalidad del acto, jamás una denuncia por un exceso, la legalidad, la legitimidad absoluta del acto de que estaba yo presente. Yo creo que usted hay dos cosas que no tuvo, cuestionamientos y tampoco tuvo miedo. No tuve miedo, ni me interesaba quién era el poder político del momento, al contrario, en algunos procedimientos, sobre todo en las gestiones de Reutemann y de Obeid, iban el secretario, en ese momento era secretario de Seguridad Pública, contentísimo que estaban, porque el juez era el que podía allanar, yo podía ordenar y ejecutar. Entonces, el narcotráfico que está matando gente, criaturas, este año es el tercer triple crimen, donde mueren criaturas. Sí, una situación realmente terrible. ¿Dónde están los jueces federales? Porque para ellos la justicia federal es superior a la provincial. Es decir, los jueces federales tienen que ponerse a la cabeza del procedimiento. Hoy parece que vienen a Rosario, no sé si hoy, mañana, el presidente de la Corte, el doctor Rosati, y demás, para hablar con los jueces federales a ver qué está pasando. Entre lo que está pasando y redondeando un poco la entrevista porque nos queda poco tiempo, ¿se ha judicializado la política, se ha politizado la justicia? ¿Qué opinión te queda de lo que está pasando a nivel nacional con la justicia y este conflicto de poderes con el Ejecutivo Nacional, con el Congreso de la Nación? ¿Qué mirada tenés? Mira, yo creo que primero lo que hay que decir, que en todos congresos siempre del Poder Judicial se habla de la independencia del Poder Judicial. Y uno tiene que pensar, se sobreentiende que son independientes, y no hay independencia. Ese es el problema de la subordinación de la justicia al poder político, que tal vez no sea con un fin, con un fin económico. Muchas veces hay como autolimitación, se autolimitan cuando factores de poder están siendo investigados, y no es así. Hay jueces tiempistas que de acuerdo al momento político que se vive vamos a investigar o vamos a cajonar el expediente y vamos a esperar que pase todo. Creo que uno de los temas graves de la Argentina es el Poder Judicial. Yo lo sigo sosteniendo públicamente durante años, porque también lo pasé yo cuando tuve que luchar contra las propias estructuras internas del Poder Judicial. Entonces, me parece que la justicia es un tema fundamental. No hay que tener miedo al poder político ni al poder económico. Si vos tenés toda la prueba a tu favor, toda la prueba para poder imputar y detener, ¿por qué no se va a hacer? Yo creo que ese es, y por eso hay tanta corrupción, porque hay impunidad. Y la impunidad es esa corrupción de arriba genera violencia hacia abajo. Y realmente, y la impunidad, y usted ve procesos de 15, 20 años, y que terminan en la nada. Entonces, ¿por qué los jueces tienen miedo? Mire, hay un libro, escrito por este periodista Tato Ian, El libro negro de la justicia, y yo cuando lo leí me quería morir de lo que es Comodoro Pi. No lo digo yo, lo dice este periodista que trabajó en tribunal, así dice él, como empleado raso, unos años, y bueno, y ahí, léalo, El libro negro de la justicia, todo Comodoro Pi. Entonces, ese es el problema de la Argentina. Lo vamos a tener que volver a invitar al doctor García Porta porque quedan muchísimos temas como para consultarle, ¿verdad, Claudia? Sí, además es un gusto y realmente le vuelvo a agradecer el estar aquí y el aclararnos un poco tantos temas que tanta necesidad tenemos de que se nos aclaren, porque a veces en la vorágine no sabemos cómo resolver pequeñas cosas o grandes cosas. Pero es así. Acá tienen grandes estructuras que no sirven para nada. Por ejemplo, en seguridad pública. Secretario de análisis criminal, secretario de control de
de la prevención, secretario, y son todos cargos con mucho dinero que no conduce a nada. Es todo pantalla, cortinas de humo. Hace falta un poder judicial serio, independiente y con capacidad para actuar, no con temor. Hoy hay un grave problema porque esa mala relación que hay entre la policía y los fiscales la policía no es mala palabra. Diríjalo, son personas muchas veces conocedores de la calle, inteligentísimos, pero usted tiene que darle todas las pautas y las recomendaciones como tienen que actuar. Indudablemente. Una palabra autorizadísima, la del doctor José Manuel García Porta, ex juez, con una enorme experiencia, una tremenda trayectoria, hoy aquí hablando a fondo sobre los temas de actualidad, como por ejemplo el tema de la seguridad. Pepe, muchas gracias por la presencia y seguramente te vamos a volver a convocar. Bueno, como no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos, Claudia. Seguimos con A Fondo.